Esta primera imagen expresa un poco lo primero que se le viene a la mente a muchas personas cuando piensan en Jesús. Pensemos en la cultura en general. Jesús en paz, mirando hacia el horizonte con un atardecer. Pero hay una imagen que es poco común de Jesús. Jesús con el látigo expulsando a los que comercializaban en el templo. Si esa pintura se hubiera pintado en nuestros días, se vería así. Esa sería una imagen de Jesucristo, pintado por los artistas del siglo XXI. Hoy día vamos a hablar un tema muy importante que se llama Jesús y la confrontación. La Biblia está llena de episodios que hablan sobre Jesús en una situación de confrontación. Esta área de Jesús es un área muy importante en la Biblia y vamos a profundizar en una de estas escenas. Empezamos con el contexto de este pasaje. Los enfermos estaban siendo sanados, los sin esperanza tenían esperanza. Era una escena maravillosa. Pero llegaron los fariseos. Los fariseos eran uno de los grupos religiosos que existían en el tiempo de Jesús. Y le hacen una pregunta a Jesús. Pensemos, estaban pasando cosas maravillosas. Y ellos vienen y salen con esta pregunta. Dice, ¿por qué tus discípulos no cumplen con la tradición de los antiguos de lavarse las manos? El lavado de manos era un rito religioso de la época que seguían los fariseos. Esto no solo era una ley sanitaria para ellos, sino tenía que ver con la pureza. Pero no era algo que estaba en la Biblia, ¿ya? Era algo que estaba dentro de su tradición. ¿Qué pasó antes de esto? Jesús venía recién de la alimentación de los 5.000. Estaban en un lugar desierto y Jesús alimentó a 5.000 personas. Entonces, obviamente ahí nadie se lavó las manos, ¿no? No había baño, no había agua, no había nada. Entonces vinieron estos judíos a buscar a Jesús, a preguntarle, no cómo sanaste a muchos, sino por qué no se lavan las manos. Ese es el escenario de este pasaje. Y Jesús le responde. Entonces lo que vamos a analizar es su respuesta. ¿Cómo le respondió? Un Jesús confrontacional, muy confrontacional. Imagínense la escena, o sea, Jesús está acá y llegan estos tipos y le preguntan, ¿no? Y Jesús, ¿qué hace? No se defiende, ¿ya? No se justifica, no da explicaciones y él no se intimidó, sino que se paró al tú por tú, miró a los ojos y le hizo una pregunta al doble de fuerte. ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Jesús responde confrontacionalmente. Hay que imaginarse un poco una escena de mucha confrontación. Y no solo eso, les dice hipócritas. Suena fuerte, ¿no? Hipócrita. Los fariseos no solo eran líderes religiosos, ya también eran líderes políticos. Y era como raro ponerse al tú por tú con alguien que tenía el poder de excomulgarte, que tenía el poder incluso de matarte. Pero Jesús lo hizo. Y no solo hizo eso, no solo lo enfrentó duramente, sino que después llamó a la gente y le dijo, oigan, escuchen. Y les dijo, traten de entender, lo que entra en la boca no es lo que los contamina, sino es lo que sale de la boca. Es decir, no solo los confrontó públicamente, duramente, sino que también los evidenció públicamente con toda la gente que estaba ahí. Jesús se encargó, además de confrontarlos duramente, que todo el mundo supiera lo que estaba pasando ahí. Pasó lo natural. Se fueron y los discípulos preocupados. Entonces fueron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Preocupado porque sabían las consecuencias. Y acá se ve justamente que Jesús tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo. Porque le dice, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Una escena súper confrontacional de Jesucristo, como muchas que aparecen en los evangelios. Voy a comentar un poco de otras escenas que son similares un poco, donde Jesús hace una confrontación directa con los fariseos. Por ejemplo, en Lucas, Jesús va a la casa de un fariseo, todos los fariseos lavándose las manos, sentándose a la mesa, él llegó y se sentó a la mesa, sin lavarse las manos, para generar la murmuración. Y después les dijo, ustedes fariseos lavan el plato, pero por dentro están llenos de inmundicia y de maldad. Imagínense qué pasaría si alguien llega a mi casa y me confronta así. Es más, muchas de las famosas parábolas de Jesús son acusaciones directas hacia los fariseos. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano es una parábola que nace de una acusación de Jesús hacia los fariseos. La oveja perdida, la oveja que se pierde y el maestro deja los 99 por ir a una, era un ataque hacia los fariseos. El rico y Lázaro también era un ataque hacia los fariseos.
El fariseo y el publicano, la de los labradores malvados, y muchas parábolas nacen de estos discursos confrontacionales que tuvo Jesús con los fariseos. Le hizo acusaciones públicas muy duras. Por ejemplo, le acusó de devorar las casas de las viudas. Lo acusó que eran cómplices de asesinatos de los profetas antiguos. Tuvo diversos enfrentamientos frontales. Por ejemplo, cuando sus discípulos arrancaban en sábado las espigas, cuando sanó al hombre de la mano seca, cuando sanó al paralítico en el lago, cuando perdonó a la mujer adúltera, era algo que los fariseos lo estaban atacando, era un ataque muy frontal. Cuando echó del templo a los cambistas, etc. Jesús tiene una cara bien confrontacional en la Escritura. No sé si han pensado esto cuando te dicen ¿qué haría Jesús? Esto también lo hizo Jesús. Entonces, esta cara confrontacional de Cristo es algo que nosotros tenemos que profundizar. ¿Qué nos enseña esta parte confrontacional de Jesús? Nos enseña lo siguiente, que la confrontación es una vocación cristiana, es un servicio cristiano, es un llamado para el cristianismo. ¿Cómo nosotros vivimos ante situaciones de injusticia? En nuestro trabajo, familia, conversaciones con nuestros amigos, etc. ¿Cómo nosotros actuamos ante las situaciones que están mal? Jesús es la respuesta. Y como cristianos tenemos un llamado, una vocación santa de tener que estar activos en este ámbito. La confrontación y la denuncia de la autoridad corrupta es una vocación cristiana. Eso también es parte integral de lo que significa ser cristiano. Esto también es parte integral de lo que significa el cristianismo. Ahora, lo más maravilloso de Jesús es que Él no solo nos confronta. En este sistema la gente que confronta y se va. Jesús nos confronta y muere por nosotros. El mismo que nos confronta directamente y a la cara y nos desafía completamente es el que vino y murió en una cruz para hacernos libres. No hay nadie más maravilloso que Jesús. Qué hermoso que Jesús nos confronte, qué hermoso que Jesús nos desafíe, porque Él es la respuesta. No solo detecta el problema, sino es la solución para nuestras vidas.